Bueno, hoy día les quería hablar en mi primer video sobre los kriyas o los movimientos involuntarios y bueno, quería compartirles un poco cómo ha sido mi historia con respecto a eso. Bueno, la primera vez que escuché y vi sobre los kriyas fue en un retiro de meditación de Dr. Joe Dispenza en el 2019 en México, y él hablaba mucho de la energía, como uno tiene como un campo electromagnético y que se va moviendo, qué sé yo, y de repente como que la misma energía se va acomodando dentro de uno y hace que uno se mueva, y como que de repente si tienes, qué sé yo, una tortícolis o algo, la energía te mueve y te acomoda, algo así como una tos, como para acomodar las vías respiratorias, qué sé yo. Y sacó un montón de personas que trabajaban con él o estaban meditando mucho con Dr. Joe Dispenza en el público, y les puso una música, les hizo una meditación, que se relajaran y como que empezaron a moverse así. Y para mí fue como súper novedoso, yo nunca lo había visto en mi vida. Y bueno, la cosa es que después de unas meditaciones con Dr. Joe, estábamos en un salón bien grande, no sé, éramos más de 1000 personas, íbamos a meditar y yo justo me senté en el piso y era un hotel bien bonito, con una infraestructura linda, y de repente cuando la gente empezaba a entrar al salón, como que se sentía que las tablas del piso como que se movían así, pa. Y decía, oye, este hotel 5 estrellas, el piso, qué mal piso, qué picante piso tiene. Y de repente como que toco el piso, pongo las manos en el piso y me doy cuenta de que no era el piso, yo me estaba moviendo antes, tenía como una vibración así extraña adentro. Y bueno, mi marido me dice, oye, monita, te estás moviendo, te estás como sacudiendo. Y yo, sí, sé, me acabo de dar cuenta. Y bueno, de ahí como que ahí empezó todo. En la noche como que sentía como, no sé, entre dormida y despierta, como burbujitas de energía subiendo, bien, no sé, puede haber sido un sueño, pero bien extraño. Y de ahí como que empezaron como estos movimientos involuntarios en mis meditaciones. Cuanto más me relajaba, más como que de repente, no sé, era como algo que de repente sí podía parar, como una tos, pero como que necesitaba moverlo. Y al principio eran como bien como descuajeringados, por así decirlo, y tampoco entendía bien, bueno, si me estaba volviendo loca, así que era todo esto. Y bueno, de ahí seguí con más meditaciones y empezaron más y más. Y de verdad, por ejemplo, si tenía un dolor muscular o algo así, como que sentía que venían como estos acomodos energéticos de por adentro, me movían y me acomodaba y quedaba mejor. Igual yo, la verdad, bueno, les dije esto es como el 2019, yo no le había contado a nadie porque, no sé, de repente me querían meter que me estaba dando epilepsia, qué sé yo. Y bueno, me daba cuenta que no era eso porque me quedaba muy bien. Y, y lo que les quería compartir en el fondo es que he estado escuchando que muchas personas le están dando estos movimientos, sobre todo antes de dormirse, cuando uno más se relaja y le está empezando a perturbar el sueño, y porque como que esta energía quiere acomodar, se supone que kriya significa movimiento que limpia, movimiento que acomoda. Tienen que ver con el Kriya Yoga, que supongo que algunos deben haber escuchado hablar, que lo practicaba Yogananda y otros maestros espirituales.
Y lo que yo entiendo del Kriya Yoga es que uno hace una especie de Hatha Yoga, además de otras disciplinas y Rosario, y Yapamala, para ir limpiando y para ir incluso llegando a estos movimientos involuntarios. Como que lo que entiendo yo es que cuando los movimientos vienen como de adentro, ese es un Kriya Yoga bien hecho también, cuando uno ya está fluyendo en ese espacio. Entonces, bueno, si es que ya los médicos han descartado epilepsia o cualquier cosa extraña y no pueden encontrar nada, yo diría, podría ser que el mismo cuerpo, la misma energía se está acomodando. A mí me ha servido mucho darle un espacio en el día, como 15 minutos, 20 minutos con una música que me gusta, y como que me relajo, y hay veces que vienen los kriyas y hay veces que no vienen los kriyas. Como que al dejarlos pasar, como que les vas abriendo un hueco para que no vengan cuando te vas a dormir, por ejemplo, y te despiertan en la noche, o de repente incluso ha pasado a mí un par de veces, a otras personas, que estás en un lugar público y de repente es como que sientes que... y entonces como que darles un espacio, armarte tu tiempo en el día para que te puedas conectar conmigo mismo, y yo me pongo en un yoga mat y dejo que fluya como esta energía. Entonces, eso les quería compartir, que yo creo que si uno no les da un espacio con tu propia voluntad, y ya como que es hora de limpiar y todo eso, los kriyas mismos te van a agarrar ellos un espacio en la noche cuando te quieres dormir y te podrían perturbar el sueño. En un principio los kriyas eran, como les decía, bien descuajeringados, y después como que fueron fluyendo más, y ahora fluyen como yoga, como posiciones de hatha yoga o lo que necesite en ese momento. Entonces, en este trayecto le pregunté a mi gurú, y bueno, me dijo que lo que hay que hacer es relajarse los kriyas, no ponerse sentimental en los kriyas, emocional. Yo soy muy emocional de repente. Y por ejemplo, he notado que hay kriyas que vienen como de los músculos de acá o del plexo solar, y del plexo solar me molestaban bastante, eran como bien recurrentes, y bueno, ahí mi maestro me dijo que tiene que ver con hacer que la voluntad de uno funcione. Cuando uno no fluye en la voluntad de uno, o hace cosas queriendo por otros en vez de querer por uno mismo, ahí como que ahí las energías se estancan. Lo mismo cuando hay kriyas desde el cuello que tienen que ver con el chakra de acá. Tiene que ver con no decir lo que uno debe decir, no necesariamente mentir, creo yo, aunque también obviamente puede ser, pero como hablar cuando uno tiene que hablar, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, espero que les haya servido esto, y nos estamos viendo.